Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, tenemos cuenta hoy día, ¿verdad? No se escucha. Francisco, hay que desmutear. Ahora sí, como le decía, recibo en primer lugar, presidentes, senadores, varios urgencias para diferentes proyectos que se encuentran en tramitación en nuestra comisión. Luego, documentos, hay varios documentos, en primer lugar de la diputada Camila Rojas, en la cual solicita que se ponga en tabla el proyecto de ley que modifica las normas legales que indica para disponer la suspensión del pago de las cuotas de créditos para la educación con aval del Estado, el CAE. En segundo lugar, conversamos hace un momento con el senador García, se recibió la respuesta del superintendente de Educación, Cristiano Ryan, en relación a la situación que afecta a la escuela particular La Foresta en la comuna de Coyipulli, que en dos ocasiones nosotros nos habíamos referido a ese tema. Luego del subsecretario, del jefe de división de la Educación General, Raimundo Larraín, al subsecretario de Educación, señor Jorge Poblete, en la cual se da respuesta a las solicitudes que habían efectuado también hace un tiempo atrás la senadora Proboste y el senador García, respecto de las causas por devolución del fondos CEP a municipios. No sé si ustedes recuerdan que también fue un tema que analizamos en esta instancia. Luego de la Subsecretaría de Educación se recibieron 6 oficios dando respuesta a diferentes planteamientos que hemos efectuado nosotros en tiempo reciente en relación con materias de servicios locales, situaciones de los funcionarios de la JUNJI, etc. Luego del señor Cristian Elgueta, que es director general de la Sociedad de Derechos de Letras, SADEL, que agrupa más de 400 autores, solicitan ser recibidos durante la discusión en particular del libro sobre el proyecto de ley sobre el libro electrónico, que fue recientemente despachado por esta comisión y que se encuentra ya en tabla para su discusión en el Senado. Y finalmente, un estudiante, Felipe Colli, se llama él cursa octavo básico en el Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto de la comuna de San Vicente Tahuatahua. Y se refiere al problema o la situación que existe respecto a libros y textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, que significa obviamente una situación bastante compleja. Y adjunto una carta y recuerdo respecto a este tema que hay precisamente un proyecto de ley en la tabla del Senado para referirse al tema de la renovación de los textos escolares. No sé si ustedes lo recordarán, fue un proyecto que estuvo en tabla en una sesión especial de un jueves hace unos 15 días atrás y no se alcanzó a ver, pero es un tema que la Comisión ha enfrentado y como les consta a los señores senadores, se hizo una propuesta en relación a esta materia a través de este proyecto de ley. Eso, señor presidente, la cuenta. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a los señores senadores, señora senadora. Hay bastantes oficios que han sido solicitados, que están ya en poder de los colegas, señor secretario, ¿verdad? Así es. Toda la documentación, señor presidente, ha sido remitido a los mails de los integrantes de la comisión. Y tenemos también algunas solicitudes de ser oídos cuando corresponda en otros proyectos. En el proyecto del libro, señor presidente, acuérdese que nosotros quedamos de que cuando fuera la discusión en particular íbamos a recibir a una organización que no alcanzó, porque no fue propuesta, no se solicitó, sí. Se recibió y tendría que agregarse esta institución si a la comisión así le parece. Serían 2 para la discusión en particular. Entidades que escucharíamos y cerramos ahí esa discusión para cuando nos llegue. Bien. Y también hay una solicitud de la diputada respecto al proyecto. Lo vamos a considerar oportunamente. Bien, si no tenemos solicitud de palabra respecto a la cuenta, ofreceríamos la palabra está la ministra con nosotros ya, ¿no? Bueno, también está el autor del proyecto con deporte, don Sebastián Keitel. Como sabe, este es un proyecto que ya lo tenemos, es un proyecto bastante sencillo, pero no hemos logrado encontrar ahí bien la fórmula para remitir, para resolver esto. Esta es la tercera semana que lo estamos viendo y si no lo encontramos hoy día, yo creo que vamos a tener que sacarlo de tabla porque, y no por falta de voluntad, hemos pedido también que comparezca el Ejecutivo
pero también tenemos, como se ha dado cuenta en la tabla, una gran presión de otros proyectos por verse. Entonces, vamos a ver si hoy día traemos la propuesta concreta para poder despacharlo. Le ofrezco la palabra al subsecretario del Deporte. No está la ministra, entiendo, ¿no? No se ha conectado, presidente, la ministra. No sé qué respuesta, no sé si tiene más información el subsecretario. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todas las señoras y señores senadores presentes y también al diputado Sebastián Keitel, que lo veo conectado. Sí, excuso a la ministra por un problema de agenda, no pudo estar, pero aquí, bueno, estoy presente para reiterar desde parte del Ejecutivo que este es un proyecto que nos interesa, que si bien no nace desde el Ejecutivo, es un proyecto que va en la línea totalmente correcta de lo que ha sido nuestro programa de gobierno en materia deportiva, tal como les conté en la última sesión donde expuse respecto de el Fondeporte, que la herramienta hoy como está, es una herramienta que si bien tiene ciertos criterios de selección, hay muchos de ellos que quedan al arbitrio del ejecutivo, digamos, de quien gobierne de turno, y no tiene ciertos criterios más establecidos para la elección de quienes puedan recibir, digamos, recibir las asignaciones presupuestarias. Y en ese sentido este proyecto recoge eso, entendiendo lo que hemos dicho de que hay un perfeccionamiento que tiene este cuerpo legal que tiene que ver con la definición de vulnerabilidad, porque estaba muy abierto, pero como ya le he dicho, presidente, y bueno, y ante cualquier duda o consulta, nosotros aquí estamos presentes, pero este es un proyecto que nos interesa, que va a permitir llegar a más y mejores instituciones que tienen problemas de vulnerabilidad, y reiterando siempre que Fondeporte es un tema que en su historial lamentablemente ha estado manchado en décadas atrás, más de una década atrás tuvo un problema muy fuerte que hizo que se hiciera un reglamento muy rígido, muy estructurado, pero ese reglamento ha permitido que hoy día quienes postulen y ganen el Fondeporte sean los mismos y sean quienes se asesoran por cuerpos legales o por abogados que saben hacer el proceso, que es muy engorroso, y eso muchas veces deja de lado a ciertos clubes o organizaciones que son precisamente más vulnerables. Y este proyecto de ley permitiría acercarnos e ir hacia ello, porque esta es la gran herramienta que tenemos. Nosotros tenemos muy poco presupuesto para asignación directa, y cuando digo poco presupuesto es poco entendiendo la cantidad de demanda que hay para las asignaciones, para recibir recursos del Ministerio del Deporte para distintos proyectos. En su momento, en esta comisión se habló de proyectos de infraestructura, por supuesto, esos son uno, pero también están los proyectos deportivos de viajes, de organización de campeonatos de distintos deportes, indumentaria deportiva. Hay una serie de proyectos que tienen las distintas organizaciones y que hoy día solo cuentan con el Fondeporte. La asignación directa no alcanza para todo, y por eso es que mientras más vulnerabilidad nosotros creemos que podemos a través de este proyecto llegar a los más vulnerables y que de esta manera puedan ejercer sus proyectos y llegar a mayor cantidad de beneficiarios, que es lo que nosotros queremos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. El secretario de la comisión había planteado remitir esto a la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social. Entiendo que está conectado también el autor de este proyecto, uno de los autores, el diputado Keitel, como va a ofrecer la palabra también. Diputado. Y luego al Ejecutivo. Senador García también haya pedido la palabra. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a los senadores, senadoras y representantes del Ejecutivo, al subsecretario Andrés Otero. Y en poquitas palabras, en poquitos minutos, este proyecto de ley modifica la ley del deporte, específicamente la 19.712. Busca una mejor focalización de los recursos del Estado. Durante los últimos 21 años prácticamente el financiamiento ha ido directamente a mejorar la infraestructura deportiva y está enfocado también en la alta competencia, donde focaliza gran parte de sus recursos en 4.000 deportistas llamados alto rendimiento, y focaliza también en mayor también importancia a 400 deportistas que pertenecen al PRODAR.
pero lamentablemente no están focalizados esos recursos donde yo creo que debieran estar focalizados, que justamente en la población más vulnerable. Dentro de las dudas, yo sé, senador Quintana, que justamente no estaba la definición clara de lo que es la población vulnerable, y claramente es aquella integrada por personas que carecen de las condiciones idóneas o suficientes para una subsistencia digna. Justamente este proyecto busca principalmente enfocarse en 3 áreas específicas. Una, en ayudar a la parte escolar, a los niños y niñas a nivel escolar. Otra más en base a la discapacidad, a las personas con discapacidad que están directamente relacionadas con la práctica deportiva. Y el tercero, y creo que es muy importante, y es justamente por eso que hoy día en el país tenemos muchos problemas a nivel de no solamente llegar a tener deportistas de alto rendimiento, sino que también muchos niños que caen en droga, delincuencia, alcoholismo, etcétera, en donde va en la búsqueda de talentos como tal. Creo que un proyecto así ayudaría a visibilizar también a la población más vulnerable del país. Podrían enfocarse de mejor manera modificando la ley, que hoy día en ninguna parte justamente habla de focalizar recursos, que estos recursos principalmente vienen de 4 maneras. Una a través del Fondeporte, otra a nivel de las donaciones deportivas, otra es a través de los subsidios y otra vez a través de las concesiones. Las dos primeras son justamente el Fondeporte y la ley de donaciones, la que ha enfocada en donde yo quiero ir, que es este grupo más vulnerable, enfocado en la parte escolar, discapacidad y la búsqueda de talento. Creo que es un proyecto, como decía el subsecretario, que no podemos depender justamente de las autoridades de turno, especialmente el Ejecutivo, que destinen los recursos en donde se los ganan prácticamente estos 13.000 millones de pesos que van principalmente, que vienen financiados por el Fondeporte y por la ley de donaciones. En un 70-80% van destinados a, y que no tengo nada contra eso, pero van destinados a grandes competencias deportivas, a grandes espectáculos, el rally móvil, la fórmula no sé cuantito, el Dakar y no sé, y eso finalmente no abarca a lo que yo estoy buscando con este proyecto. Yo no quiero que se le quite de ninguna manera la posibilidad a que la gente o las grandes instituciones o los grandes torneos deportivos puedan postular a todos los proyectos y que puedan recibir también por parte del Fondeporte. Lo que yo quiero es que se amplíe el listado de la posibilidad que le llegue a la gente más vulnerable. Hoy día existe un banco de proyectos, y en ese banco de proyectos, por lo general, los proyectos más sociales van justamente al final de la lista y se le da mayor prioridad a los que justamente tienen mayor incidencia a nivel de redes sociales, a nivel de conocimiento mediático, pero no, las personas que están hoy día más invisibilizadas es justamente lo que yo busco, en que se visibilicen, que reciben los recursos que realmente merecen y necesitan. Por eso creo que es un proyecto demasiado importante que espero, presidente, que no lo dejen pasar. Me encantaría que lo puedan votar hoy día. Un artículo único es agregar algo que ya existe en la ley, que es del año 2000, ya tiene 21 años. Creo que realmente hay que actualizarla y actualizarla por el bien de muchos chilenos y chilenas que hoy día no están recibiendo el apoyo a nivel deportivo. Entonces, creo que es importante que avancemos. En la Cámara de Diputados prácticamente se dio de manera unánime. Creo que es importante que salga acá de la comisión, que pase después al Senado como tal. Yo puedo estar disponible 100% a contarles y explicarles de mejor manera de qué se trata, como lo estoy haciendo ahora. Lamento mucho que no esté la ministra, me molesta mucho, porque justamente lo coordiné con ella durante toda la semana pasada, como lo hablé también por interno con usted, presidente. Me encargué de eso. Hasta el día de hoy pensé que venía, yo estaba todo el día con el teléfono en la mano y como no me ha llamado ni me ha escrito la ministra, pensé que estaba todo bien, así que no soy yo quien tengo que pedirles disculpas al respecto, pero sí creo que don Cristian Águila, sí, el subsecretario, que explicó que es por un problema de agenda, no creo que sea verdad, y lo lamento, pero espero que a pesar de no estar la ministra hoy día, podamos avanzar, se pueda votar el proyecto, lo saquemos adelante, y especialmente pensando en las personas más vulnerables del país que hoy día no están recibiendo un trato justo en relación a los recursos que están recibiendo para la práctica deportiva y para el fomento deportivo y para grupos, insisto, tan vulnerables como son las personas hoy día en etapa escolar, en proceso de discapacidad y en la búsqueda de talento, que son tan importantes. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, diputado Keitel. La verdad que yo no percibió la comisión un cuestionamiento al proyecto propiamente tal. Había necesidad de precisar algunos aspectos. Usted también se refirió a ello, que tienen que ver con
lo que se entiende por vulnerabilidad. Y por supuesto había sido una petición de toda la comisión de poder escuchar a la ministra, incluso más allá de este proyecto. Más bien la petición era respecto de lineamientos más estratégicos, respecto de qué está pasando con el deporte hoy día. El deporte en contexto de pandemia nos parecía una oportunidad muy propicia, ¿no es cierto?, para conversar qué está pensando el Ministerio para los próximos meses, para los próximos años. Bueno, si eso no se ha dado, ya no, entendemos que no es responsabilidad suya, diputado. Senador García y luego el subsecretario, el señor Águila. Muchas gracias, presidente. Yo quería consultarle al subsecretario don Andrés Otero cuáles son las áreas que pudieran verse más afectadas, porque mientras no haya un presupuesto mayor, siempre va a haber que estar priorizando. Y normalmente, por lo menos la experiencia que yo tengo en la Araucanía, es que los proyectos deportivos benefician a sectores bien amplios de la ciudadanía, donde hay grupos vulnerables, grupos de clase media, grupos de mayores ingresos, y al final depende de la administración que hagan, que normalmente son los municipios de esos recintos deportivos, en fin. Además, el diputado Keitel nos dice, mire, yo no quiero quitarle a nadie, porque siempre los recursos para el deporte son escasos, eso es una realidad. Lo que yo quiero es que se agreguen sectores que no están, y a mí eso me hace bastante sentido. Ahora, de verdad que me cuesta creer que los sectores más vulnerables estén al margen de este tipo de apoyo, pero porque mira, yo el temor que tengo es que después tengamos grupos de deportistas que nos digan que a raíz de la aprobación de este proyecto ellos se quedan sin siquiera la posibilidad de concursar a este tipo de financiamiento. Por eso quiero preguntarle al subsecretario, ¿quién va a ser los costos en definitiva? ¿Qué grupos de deportistas o qué sectores del deporte podrían verse afectados por esta normativa? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador García. Entonces le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. No sé si don Andrés o el señor Águila, quien quiera responder la consulta, y luego también el autor del proyecto ha pedido poder responder. Gracias, presidente. Sí, contesto por su intermedio al senador García Ruminot, en el entendido de que para nada, o sea, esto no va a perjudicar a nadie por sobre otros, sino que esto va a permitir que más organizaciones deportivas puedan llegar a los recursos del Fondeporte. Recursos que no son pocos, solamente, y aquí tengo los datos, contarles que el presupuesto del Fondeporte en cuanto a concursabilidad, el año 2018 fue de 2.470 millones, el año 2019 fue 2.920 millones, y el año 2020 lo aprobado era 3.000 millones, pero lo ejecutado, tuvimos el problema de la pandemia, fue de 1.197. O sea, pese a la pandemia hubo una ejecución alta de proyectos que fueron los que se alcanzaron a concursar antes de que vinieran todas las restricciones y los cierres que durante, sobre todo el primer semestre del año pasado, impidieron varias actividades deportivas. Usted preguntaba en específico por la Araucanía. El año 2018 tuvo 142 millones de ejecución, el año 2019 188 millones, y el año pasado con el tema de la pandemia, pero 73 millones. ¿Cuál es la diferencia, senadores, presidente? Es que en este proyecto sí va a haber un criterio de elegibilidad en los concursos que va a permitir llegar a los más vulnerables. ¿Y por qué? Porque el reglamento del Fondeporte es muy estricto, es muy engorroso, engorroso, digamos, es muy burocrático. Y lamentablemente, y esto es una situación de la causa, en general postulan muchas organizaciones deportivas que no siempre tienen las herramientas para sortear todas las barreras burocráticas administrativas para poder concursar. Siempre pasa que les falta un papel, les faltó conseguirse una acreditación de algo, de todos los procesos que hay que hacer. Y por otra parte aparece un montón de organizaciones deportivas que no son precisamente vulnerables y que lo que hacen es que están asesoradas por abogados y que participan y concursan y ganan siempre las mismas, muchas veces. Esto independiente de que además por Fondeporte nosotros tenemos un presupuesto de cerca de 500 millones
para asignación directa de proyectos. Y esa asignación directa es, tal como decía el diputado Keitel, queda muy al criterio del gobernante de turno, de quien sea ministro o ministra, subsecretario o subsecretaria y director o directora del IND, y queda muy al arbitrio. Y ahí es donde principalmente creemos nosotros que el Fondeporte es una herramienta que no está hecha para quienes no son vulnerables, porque hoy día, sin perjuicio de esta herramienta que es el Fondeporte, hoy día existe por ley el apoyo a todas las federaciones deportivas nacionales, que se llevan cerca de 1.000 millones de pesos al año para todo, para su funcionamiento, para su gira, para los deportistas, para sus concentrados, para sus competencias, lo cual está muy bien, pero no son ellos los que necesitan concursos, sino que necesita un club de barrio que a lo mejor necesita comprarse camisetas para participar en una liga, o un grupo de organizaciones de barrio también que lo que quieren es organizar una liga deportiva y no tienen cómo y postulan al Fondeporte y no les va bien. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que este proyecto de ley presentado por el diputado Keitel y otros, si bien no nace del Ejecutivo, es algo que estaba completamente con nuestro programa de gobierno y que se enlaza con otros proyectos de ley que nosotros estamos en estos momentos en trámite en la Comisión de Deportes de la Cámara y que pronto van a llegar también a esta comisión si es que terminan siendo aprobados en la Comisión de Deportes. Eso, pero para su tranquilidad, diputado García Ruminot, aquí no va a haber postergación, sino que al revés, va a haber más democracia en la posibilidad del acceso a los recursos, que es lo que más nos interesa a nosotros. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Andrés. Senador García, hoy diputado, dejó de ser ya hace algún tiempo. Bueno, disculpa, senador García. Sí, no, está bien. Está inscrito el jefe jurídico, señor Águila, luego le damos la palabra también al autor, señor diputado Keitel, senador Montes, senador Alvarado. No veo otra solicitud de palabra y ahí tendríamos que ver cómo resolvemos. Señor Águila, tiene la palabra. Ana, ¿cómo está, presidente? Saludar por intermedio a usted y a todos a las senadoras y senadores que están y subsecretarios que están presentes. Efectivamente, lo hablábamos antes con Francisco Javier, o sea, desde el Ejecutivo consideramos que la población vulnerable no se encuentra definida en el proyecto. Consideramos que puede ser, efectivamente, si se toma la decisión, una buena forma de subsanar, cambiar ese concepto por personas o grupos vulnerables y hacer, por tanto, una remisión al numeral tercero, artículo segundo de la ley 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que en dicho numeral define a personas o grupos vulnerables como aquellos que por su situación o condición social, económica, física, mental o sensorial, entre otras, o por presentar carencias desde un punto de vista multidimensional, se encuentran en desventaja y requieren de un esfuerzo público especial para participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional y acceder a mejores condiciones de vida y bienestar social. De esta manera consideramos que efectivamente se subsanaría lo que habían presentado los señores senadores en las sesiones anteriores y podría ser efectivamente un buen mecanismo de fortalecimiento del proyecto de ley. Muchas gracias, señor Águila. Hay una propuesta ya bien concreta, no sé qué opina el autor. Luego le damos la palabra a los senadores Montes y Alvarado. Señor diputado Keitel. Gracias, presidente. Sí, me parece súper importante la pregunta hecha por el senador García Ruminot. Justamente el proyecto de ninguna manera va para afectar lo que hoy día se está destinando como recurso, ya sea al deporte competitivo, a la infraestructura deportiva. Hay 3.000 millones, como explicó el subsecretario, que vienen por parte de la ley de presupuesto, que es el Fondeporte. Por otro lado, hay otros 10.000 millones al año aproximadamente que son vienen por parte de la ley de donaciones. Lo que yo estoy tratando de sugerir y no obligar a ningún gobierno de turno es una sugerencia que tengan en consideración que parte de esos recursos vayan directamente hacia la población más vulnerable del país, enfocado principalmente en la población escolar, en la discapacidad y en la búsqueda de talento. Es eso, y no, en ningún caso, como le decía, y no sé si me malinterpreté, no busco perjudicar, al contrario, los mismos que se están adjudicando hoy día proyectos pueden seguir postulando, pueden seguir ganándoselo. Lo que yo estoy buscando es justamente hacer una sugerencia para que los gobiernos de turno, al ver la posibilidad de modificar reglamentos, no de modificar la ley, porque lo que estamos acá es justamente
modificando la ley, agregando un punto tan importante de que tengan en consideración la población vulnerable para que en el momento de ejecutar los reglamentos y ejecutar los financiamientos esté considerada esa población vulnerable. Creo que es agregar algo muy importante que hoy día no está en la ley y en el momento de ver y decretar los reglamentos, el gobierno de turno lo va a seguir haciendo de la misma manera si es que no incluimos justamente lo que estoy intentando incluir. Sobre la propuesta de indicación de Cristian Águila, me parece que puede estar bien. Yo estoy abierto a que lo podamos discutir, pero yo no sé si esa definición que ha dado Cristian Águila va por el lado más de la definición que puede venir del Ministerio de Desarrollo Social. No sé cómo la podemos enfocar de manera más directa, y justamente para estos tres grupos que estoy yo hablando, un grupo de fondo escolar, discapacidad y talento, y no algo tan amplio que de repente no sé si es más una ayuda como social que una ayuda deportivo-social, que es lo que estoy buscando yo a través del proyecto. Entonces, yo entiendo lo que dicen, entiendo el fondo, pero no sé si es la forma. Me parecía que era mucho más lógico definir lo que es población vulnerable con palabras o una frase tan simple como lo que acabo de, no sé, aquella integrada por personas que carecen de condiciones idóneas o suficientes para una subsistencia digna. Entonces, no sé si es muy amplio lo que está explicando Cristian Águila, y a la larga puede entorpecer un poco que esto casi que sea la búsqueda de recursos y que se van a ir de una manera diferente para algo cultural, académico, no sé, esto es netamente deportivo, y que vienen de recursos del Estado y recursos de la Ley de Donaciones, y que modifiquen también hoy día lo que existe, y les explicaba antes, que hay un banco de proyectos, y en ese banco de proyectos se dan prioridades, y las prioridades no se le dan a la población más vulnerable, justamente los tres grupos que yo estoy buscando. Entonces, no sé si me explico bien, pero va por ahí, y creo que es mucho más simple de lo que nos estamos enredando. Entonces, es agregar algo tan necesario para que el ejecutivo del momento, el gobierno de turno, tenga en consideración incluir a grupos más vulnerables del país, enfocados netamente en el área deportiva, con recursos que vienen del Fondo Deporte y la Ley de Donaciones. Eso. Sí, gracias, diputado Keita. Sí, efectivamente, nosotros como comisión analizamos el concepto por usted planteado en la primera sesión, pero nos parecía que eso podía quedar, podía ser al revés, podía quedar eso más abierto, más amplio, y por lo tanto era mejor remitirnos a una definición más objetiva, que es la que está en el ministerio. Pero en fin, tenemos que tomar una decisión. Aquí hay dos planteamientos sobre la mesa. Senador Carlos Montes. Gracias, presidente. Saludo a todos los presentes. Lamento que no esté la ministra, porque efectivamente pedimos que estuviera, porque aquí hay un problema no solo de norma, hay un problema política, de espíritu y de sentido. Y la verdad que quiero informarle a ustedes que estoy bastante confundido respecto a quién es el subsecretario, porque a rato de Otero, otro rato de un señor Águila, y yo estoy confundido. No sé si alguno podamos aclarar, presidente, usted que conoce el Estado muy bien. ¿Quién es el subsecretario, perdón, presidente? Don Andrés Otero, no hay ninguna confusión, senador. No, es que bueno, yo estoy confundido. Mira, respecto a esto yo le diría al diputado Keitel que a mí me parece, comparto el proyecto, comparto el sentido y la voluntad. Y en ese sentido, si se votara ahora en general, yo diría sí, tengo muchas dudas sobre el efecto real, pero está bien. Solamente quiero informarle de que este es un tema muy antiguo el que él está planteando, y se ha hecho mucho intento en distintos momentos, desde la ley de deporte, porque aquí el tema de los sectores más vulnerables y el tema de la educación eran vacíos en la ley de deporte, o sea, el vínculo con esas dos realidades, el sector popular. Quiero contarle de que en la Cámara de Diputados hubo un proyecto que era sobre la administración, mantención y funcionamiento de los centros deportivos en barrios populares. Y entendiendo que había centros deportivos de distintos niveles, unos comunales, barriales, en fin, había distintas, y se hizo y la verdad que fue bien impresionante el debate de ese proyecto, porque llegó cada diputado en ese entonces con la gente que conocía de la administración de determinados campos, y fue una lucha más bien cómo se mantenían los intereses de cada uno y no se alteraba el orden preexistente, que no era muy justo ni adecuado. Finalmente se decidió archivar ese proyecto, pero era en esta dirección. Después, aquí incluía los monitores, por si acaso, a la necesidad que hubiera programas de monitores en las canchas, porque usted comprenderá que esto, al final, todo se transforma en concurso de proyecto porque no hay algo más sólido. O sea, hay varios países de América Latina que tienen un programa de monitor en todas las canchas populares.
y bueno, yo me he tocado conocer algo de eso, y la verdad que eso le genera un valor, un sentido mayor. Después vino la discusión del 2% del Fondo Regional para Deporte, y aquí justamente lo que usted plantea fue el punto central, si era el 2% era para deporte en general o para sectores vulnerables, quedó ambiguo, y al final una parte va por aquí, otra parte va por otro lado, en fin. Después el Fondo Social, la permanente discusión del Fondo Social, cómo se flexibilizaba, porque antes el Fondo Social tenía una orientación básicamente de camisetas, muchas camisetas, pelotas, de cuestiones que no daba el área deportiva, después se dejó fuera lo deportivo, y ahora hay una cierta ambigüedad entre la inversión y el funcionamiento. Y sin duda los municipios siempre han jugado un rol en esto, pero en muchos casos bastante instrumental, o sea, pero los municipios han apoyado el deporte en barrio. Y yo quiero compartir por lo menos la preocupación fundamental. Necesitamos que haya una política pública para el deporte en el mundo popular. Necesitamos que haya eso, no la hay. Esto viene a ayudar en esa dirección, pero obviamente falta una política y instrumentos para eso. O sea, valorar de que la integración y la cohesión social desde la base, desde el mundo popular, es fundamental para la construcción de una sociedad democrática, para avanzar. Durante años hemos tenido puros concursos de proyectos, pero no un desarrollo consistente de determinadas cuestiones, entre otras el deporte en el mundo popular. Esto responde también a una idea de qué hacemos con los niños en el mundo actual. Yo no sé la experiencia que hay en otros lados, pero los niños están saliendo a las canchas por los riesgos de seguridad. O sea, el problema más que nada es que los riesgos de seguridad, por lo menos en la metropolitana, en las canchas son muy altos, porque empiezan los balazos, empiezan otro tipo de forma de relacionarse. Y en eso tenemos que asumirlo. Se ha tratado de que Carabineros le dé una... Cuando hay un carabinero en un campeonato deportivo está tranquilo, cuando no la hay, no. Ya sé, no hay carabineros suficientes, además que están viviendo situaciones difíciles. Entonces yo quiero terminar diciéndole que yo me parece bien, yo podría haber sentido lo que dice Sebastián, solamente quería hacerle ver de que aquí hay un problema más general de política deportiva, y esto no es solo este gobierno. La misma pelea tuvimos nuestro gobierno, porque aquí hay una pelea entre el deporte de élite y el deporte popular, esa es la realidad. Hay un deporte de élite, un deporte intermedio, que son distintas ligas, y un deporte popular. El deporte popular siempre se supuso que la asociación de fútbol, amateur, pero al final eso no llega ahí. Y además hoy día esas asociaciones de fútbol están cobrando cada vez más caro. O sea, cada club para estar dentro de ella es carísimo. Entonces incluso eso está, y yo lo ligaría al mundo popular y al mundo infantil como una cuestión clave para construir una mejor sociedad, y muy ligado a la organización social y popular de los barrios. Pero si hay que votar ahora, yo comparto el espíritu y no creo que ese sea el tema. El tema es cómo darle consistencia a todo esto. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, senador Monte. Senador Alvarado. Muchas gracias, presidente. Bueno, en realidad es un proyecto en apariencia relativamente simple. Ya llevamos varias sesiones en esto, y yo creo que debería usted, presidente, colocarlo en votación, ¿no? Pero a mí me preocupa lo siguiente. Yo entiendo perfectamente el sentido, la conceptualización de focalizar hacia sectores más vulnerables, porque creo que es de toda lógica, porque aquellas instituciones más poderosas, más fuertes, a través de la ley de donaciones, tienen cómo plantearse, cómo vender su proyecto, cómo financiarse, sobre todo en los deportes más de élite. Pero lo que me preocupa es lo siguiente, de que escuché al subsecretario en orden a que el sistema de postulación a estos fondos es aparentemente un poco complejo, y que deja fuera a aquellas instituciones más pequeñas, con menos opciones de conocimiento, con menos acceso a información, y que otras se asesoran bien, postulan y lo ganan. Pero si aprobamos este proyecto, incorporando esta idea de focalizar hacia los sectores más vulnerables, si no se cambia el proceso de postulación, vamos a quedar exactamente en la misma. Entonces, yo creo que aquí hay algo un poco más simple, que yo creo que tenemos que diferenciar de alguna forma entre categorías o tipos de instituciones, y ver de cómo se modifica reglamentariamente el tema de las postulaciones. Porque el problema de la asignación discrecional que hablaba el subsecretario va a estar presente en los términos actuales, o con la corrección que hagamos en la legislación, focalizando hacia grupos más vulnerables. Porque en definitiva se hace la postulación y va a tener que decidir la misma subsecretaría. Sí, va a tener, ¿no es cierto?, un mandato que diga
fíjese, preocúpese de aquellos que tienen menos opciones o menos posibilidades. Otra forma de resolver esto también es señalar que dentro del monto global de los recursos, al menos una fracción irá para tal tipo de instituciones o de organizaciones. Pero me preocupa que al escuchar que las postulaciones son un poquito difíciles, complejas, no vaya a hacer de que aprobemos la legislación, apuntemos con un sentido de solidaridad social y al final del día ese mismo proceso de postulaciones los deja fuera. Eso, señor presidente. Bueno, muchas gracias, senador Claudio Alvarado. Yo creo lo mismo que usted. Yo pienso que este es un proyecto bastante inocuo que no va a cambiar mucho las cosas. Creo que sí, es un criterio de focalización, no es otra cosa, no obliga en ningún caso a que sectores queden fuera. Creo que aquí hay que avanzar más bien hacia lo que aquí se ha señalado, justamente a cómo se postula. Quienes postulan, ahí hay un filtro, pero yo entiendo que eso es parte de otra discusión que tiene más bien con lo que ver con lo que plantea el senador Monte. Y yo creo que los países tienen que optar o van a dejar siempre abierto esto para que sea el deporte de alto rendimiento, que el deporte además que consume más recursos, que el deporte de los barrios, que el deporte popular. Yo creo que finalmente si nosotros queremos tener destacados deportistas en todas las disciplinas, tenemos que abrir este espacio. Entonces yo siento que este es un proyecto que de alguna manera puede atenuar un poco la discrecionalidad existente. No creo que más, lo otro requiere otra mirada más compleja. En fin, yo siento que ya las cosas están claras, o nos mantenemos en la propuesta que hizo el diputado Keitel, el autor, que ya la leyó, o bien, no sé si el Ejecutivo, la propuesta que hizo don Cristian Águila lo formalizó, digamos, como indicación, porque podemos hacerlo, estos artículos únicos, y tomamos una decisión. Yo no sé si tiene sentido seguir dándole vuelta más. Le voy a ofrecer la palabra, un último, brevemente al subsecretario y también al autor para cerrar. Si no, yo creo que porque tenemos mucho tema que discutir. Presidente, perdón, yo veo a la senadora Yasna Proboste Perdón. hace rato pidiendo la palabra. Ya, yo no alcanzaba a ver a la senadora. Vamos a consignar que usted no le quiere dar la palabra a la presidenta del Senado. Pido disculpas. Yo lo entiendo porque yo también estoy en el teléfono, entonces tengo aquí una mirada más restringida. Debe pasar lo mismo al senador, porque no sé por qué en el Senado no está funcionando el internet, así que tengo que estar mi teléfono. Ahora, por favor, tiene la palabra, presidenta. No, presidente, yo quisiera señalar primero que creo que la duda al senador Montes se le ocasionaba porque la pantalla de Cristian Águila decía subsecretaría, no era otra cosa. Pero lo que nosotros, aprovechando que está el diputado Keitel acá, autor de esta moción, el interés que ha tenido la comisión es que hoy día el problema es mucho más de fondo. Yo creo que esta iniciativa nos permite abrir un debate que es necesario y que no está resuelto, y que tiene que ver cómo los proyectos que se aprueban en este y en otros fondos están asociados a proyectos deportivos, porque ahí nosotros tenemos una dificultad como país. Los temas de infraestructura no están asociados a proyectos deportivos. Yo ponía como ejemplo, y aprovechando que Sebastián es un tremendo baluarte en el tema de velocistas en nuestro país, pero si uno se dejara llevar por las estadísticas que hoy tenemos en infraestructura deportiva, particularmente de pistas de recortán, Chile debería ser una potencia atlética. Y no lo somos porque estos proyectos de infraestructura no están asociados a proyectos deportivos. Y estos fondos a los cuales hoy día se busca introducir una modalidad de financiación tampoco están asociados a proyectos deportivos. Y yo creo que eso es la discusión, por eso nosotros esperábamos tener a la ministra en esta comisión para discutir un tema de más largo plazo. Yo creo que nadie en esta comisión tiene dificultades con la moción que ha presentado el senador Keitel. Nos parece que es un propósito que busca reconocer y dar una prioridad a comunidades que están más rezagadas, y eso va a tener siempre el apoyo nuestro. La dificultad es que esto una vez más desnuda la falta de una política mucho más integral en el tema de actividad física, porque no es solo deporte, es también actividad física. La diferencia entre una y otra tiene que ver con que las segundas, el deporte, son actividades regladas,
la actividad física no lo es, pero en nuestro país ambas nos parece que son muy importantes para el desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, creo que ahí nos ha faltado tal vez más información. A lo mejor hay un despliegue que se ha hecho, pero nos ha faltado más información. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Yana Proboste. Sí, inmediatamente el subsecretario y el diputado Keitel. Gracias, presidente. Sí, muy breve por su intermedio para referirme a las palabras del senador Claudio Alvarado, que tiene toda la razón. O sea, evidentemente este cambio de ley, si es que se aprobase y si es que siguiera su curso, tendría los mismos problemas engorrosos si es que no hay aparejado un cambio de reglamento que permita hacer menos burocrático el sistema. Este sistema quedó muy burocrático y muy engorroso desde el año 2007, 2008 aproximadamente, que fue cuando tuvimos el escándalo público, digamos, de los famosos Chile Recortes, que tenían que ver precisamente con el Fondeporte, donde plata que iba para los proyectos de las organizaciones sociales finalmente terminaron en un escándalo por recursos económicos y al final se cambió el reglamento y claro, se fue al otro extremo, quedó bien robusto el reglamento para evitar esos problemas, pero hoy día pasa esto, que es muy difícil postular y quienes menos herramientas tienen les hace más difícil la postulación. Por lo tanto, desde ya el compromiso del Ejecutivo es que siendo ley de la República, hoy proyecto de ley, vamos a trabajar en conjunto, obviamente, con quienes quieran participar, por supuesto con el diputado Keitel, que es un experto en la materia, en la redacción de un nuevo reglamento que haga el equilibrio perfecto entre que no tenga este problema de que se pueda hacer trampa, entre comillas, pero también que no impida la postulación de más organizaciones deportivas a las que queremos apuntar. Eso solamente para cerrar desde nuestro lado como Ejecutivo, presidente. Bueno, muchas gracias, subsecretario. Quiero recordarle que nuestra presidenta del Senado también es una destacada deportista, tan veloz como el diputado Keitel. Tiene la palabra el diputado Keitel. Gracias, presidente. De todas maneras, a esta altura ella es más veloz que yo. Y agradezco también a la senadora Yana Proboste por tratarme de senador. Todavía no lo soy y espero algún día serlo, me encantaría. Estamos todos confundidos hoy día, estamos todos confundidos. Tomándome las palabras justamente del senador Alvarado, de la senadora Proboste y lo dicho también por el subsecretario, el espíritu de esta modificación del proyecto de ley, de la ley actual del deporte, justamente es entregar la herramienta, mejorar los criterios de selección y de postulaciones para todos los grupos que existen, ya sea de alta competencia, de los deportistas probados, y justamente en base a la población más vulnerable, como les he estado diciendo. Yo estoy tratando de ampliar la posibilidad justamente para que se modifiquen los reglamentos, para que cambien, para que mejoren los reglamentos y los tengan en consideración. En la ley actual no nombran la población más vulnerable, no nombran enfoque en la parte escolar, enfoque en los talentos, enfoque en las personas con discapacidad. Es agregar algo que yo creo que es importante para el momento de los gobiernos de turno, generen y hagan los reglamentos y mejoren los reglamentos para que sean más transparentes, el tener plasmado en la ley como tal los grupos más vulnerables del país para que para allá vayan parte de esos recursos que espero algún día también sean lo necesario, lo suficiente para que realmente logremos cubrir todos estos grupos que estamos hablando. Pero ese es el espíritu, es simplemente agregar, no obliga, sugiere, me encantaría que obligase, y también tomo unas palabras de ahí del senador Alvarado cuando dice sería ideal que se le obligara con un porcentaje determinado, que vaya, me encantaría y ojalá lleguemos a eso, pero esto que estoy proponiendo yo es justamente creo que un importante cambio para que los reglamentos mejoren, para que el espíritu sea algo positivo. El día de mañana el gobierno turno hará capacitaciones para que estos grupos más vulnerables que presentan proyectos, como dijo el subsecretario, que le faltó el papel, le faltó no sé qué, bueno, se mejorarán los sistemas para que realmente quede más parejo, más justo, una cancha más equilibrada, para que todos tengan las mismas posibilidades de poder recibir los recursos por parte del Estado a través de, especialmente de Fondeporte y la ley de donaciones. Eso, presidente, gracias y ojalá se pueda votar. Se lo agradezco. Bueno, muchas gracias, diputado Keitel. Yo creo que ya los argumentos están todos dados, las propuestas también están sobre la mesa. Yo creo que aquí o votamos la moción original que viene de la Cámara o hacemos este pequeño cambio, digamos, que es la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Yo más bien me inclinaría por lo segundo, porque siento que hay un rango más objetivo del cual tomarse, digamos.
Eso no significa que todos esos mundos que describe la ley del deporte necesariamente van a tener prelación antes de, por ejemplo, las federaciones deportivas, los certámenes obligatorios que tiene el Estado en materia deportiva, o los torneos, no sé, el Orlando Guaita, por citar solo algunos, que tienen financiamiento regular. Como bien ha dicho el autor, esto más bien es una recomendación. Yo creo que asociar vulnerabilidad a deporte nunca está de más. Por lo tanto, señor secretario, le ofrezco la palabra para que pongamos las dos opciones y sus señorías puedan tomar la decisión. Gracias, presidente. A ver, entiendo que existe la posibilidad de efectuar la enmienda que ha señalado el Ejecutivo al proyecto de ley único, porque si bien es cierto, el proyecto contiene 6 numerales en su artículo único, la idea es la misma, que es que los fondos del FONDEP se destinen prioritariamente a los proyectos dirigidos a la población vulnerable. Presidente, no sé, la verdad, cuál opción prefiere ponerse en votación. Si el proyecto original, tal cual estaba planteado, que no contempla lo que se ha señalado, o con la precisión que ha hecho el Ejecutivo. Presidente, yo propondría, senador García, ¿sí? Yo quería sugerir, ¿por qué no lo aprobamos en general? Lo llevamos a la sala rápidamente y que vuelva a comisión y vemos bien la indicación para poder precisar bien el concepto de grupo vulnerable. Ya nos han dicho que no puede ser población vulnerable, pero sí grupo o personas vulnerables. Yo creo que podríamos avanzar de esa manera. Si le parece a usted, dado que además tenemos otro proyecto. Presidente. Señor secretario, artículo único, pero la comisión lo estima. Sí, hay dos opciones. Efectivamente, como ha señalado el senador García, la comisión en muchas oportunidades, no obstante tratarse proyectos de artículo único, de que se hagan las precisiones necesarias que estima esta que deben efectuarse, solamente lo ha votado en general, lo cual obviamente va a significar un retardo en su aprobación. O la otra, y la comisión está facultada para eso, pero creo que podría ser una cuestión más complicada hoy día, de que todos sus integrantes formularan una indicación para los efectos de reemplazar la parte final en cada uno de los números del artículo único, población vulnerable, por personas o grupos vulnerables en los términos señalados en el numeral 3 del artículo 2 de la ley 20.530, que es la ley del Ministerio de Planificación, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y modifica el cuerpo que indica. Son las dos posibilidades, senador, ustedes definen, ¿no? Simplemente para efectos de usted cuál usted prefiere. Yo pediría la unanimidad para la propuesta que ha hecho el senador García y por lo tanto proceder como se ha hecho muchas veces, pese a ser de artículo único, y creo que vamos a quedar todos mucho más tranquilos con la indicación cuando corresponda. Perfecto. Entonces, presidente, ¿lo ponemos en votación o en general, claro. Ya, señor presidente, pone en general, pone en votación en general el proyecto de ley de segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.712 del deporte para dar prioridad en la asignación de los recursos del Fondo Nacional del Fomento del Deporte a los más vulnerables de la población. Senador Montes. Senador Montes. Ya había hablado la mitad. Bueno, no, pero perdona a los dos, al subsecretario, porque la verdad que no lo conocía y aquí algunos se referían al señor Águila como subsecretario. Ahora volvió a su verdadera identidad. Bueno, yo quiero valorar el esfuerzo del diputado Gaiter. Me parece que es muy importante que él esté en eso. Creo que el tema el sistema concursable para construir políticas populares es una cuestión que tenemos que superar de una vez por todas. Esto se creó en el Fondo Monetario Internacional para países que no tenían instituciones. Los municipios chilenos tenemos que confiar en que pueden llevar adelante políticas y no solo administrar concursos. Esto tiene que terminar. El concurso debe ser un elemento complementario, pero no puede ser lo que define. Y es por eso que el deporte en el mundo popular lo tenemos como está. Y eso tiene efectos en seguridad, en niños y en general en el deporte. Yo voto a favor y valoro lo que ha hecho Sebastián,
pero lamento que no esté la ministra, porque este tema con la ministra lo discutimos mucho, con ejemplo y caso concreto en otras épocas, porque no sé si era deportista, pero ella conocía bastante lo que era el mundo deportivo de la comuna de la Florida y podríamos haberlo discutido en otros términos. Todo lo que está ocurriendo aquí es un drama. Comparto el espíritu de Keitel y por eso lo apoyo. Por favor, el Ejecutivo que le dé más pelota a la Florida, literalmente. Sí, porque Eso todos se lo es- están llevando para... No, se lo están llevando todo para Atacama, eso es lo que tengo claro. Antes de la posibilidad de candidatura, antes, ahora es peor la cuestión. Bien, Entre señor secretario. Atacama y la Araucanía no queda nada. ¿No? Estoy conversando con la diputada. ¿Tengo que votar, presidente? Señor secretario, ¿a quién le corresponde votar? ¿Sí? Perdimos al secretario. Denle pelota al secretario No, también. pero tenemos a Javier Tobar, ¿qué diablo? Ya. ¿Puedo dejar mi voto, presidente, a Sí, favor? sí, por supuesto, señor secretario. Javier. Bueno, me acuerdo que vote la senadora Proboste que está presente mejor, porque dejar el voto es complejo, presidente, por un tema reglamentario. Mejor que vote al tiro. Voto a Presidente. favor. Gracias, senadora. Senador Alvarado, ¿cómo vota? Voto a favor. Senador García Ruminot, ¿cómo vota? Voto a favor. Gracias. Presidente. A favor. Gracias, presidente. Aprobado en general entonces el proyecto por unanimidad, 5 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y ninguna abstención. Aprobado, presidente. Muy bien. ¿El autor quería señalar algo? ¿Mm? Sí, presidente, gracias. Bueno, agradecerle la votación en general. Lo que yo pensé, y según lo que entendí al secretario Vives, es justamente lo que se podía hacer y que podía facilitar especialmente la fluidez del proyecto para que no tenga que ir a la sala y la sala nuevamente hacia ustedes y que podía finalmente perjudicar el avance como tal, era que, y que yo estoy dispuesto 100%, si quieren, a retirar mi indicación como tal y que a la larga sean ustedes los que escriban, o sea, los que hagan la nueva indicación y que se vote inmediatamente en particular y que es justamente la que sugiere el señor Vive, según lo que entendí. Entonces, y que en el fondo era cambiar grupo vulnerable por una determinada palabra antes de grupo, o sea, en vez de grupo, y lo que en el fondo va en la explicación de lo que es la vulnerabilidad como tal. Entonces, según yo, él dijo dos alternativas. Una de las alternativas es la número 1, la que estamos justamente se está haciendo ahora, y la 2 era que se cayera la mía y que pusieran ustedes justamente lo que se iba a describir por vulnerabilidad, que no pierde el fondo del proyecto, pero si lo mandamos a la sala, más que nada es por un tema de tiempo. Si yo no sé, ahí no me voy a meter en ningún caso en lo que ustedes necesiten y prefieran hacer, pero creo yo que era más rápido, era justamente votar inmediatamente por una indicación que ustedes puedan meter, que no se va a perder el fondo, porque lo que buscamos acá es que se describa de la mejor manera posible lo que es vulnerabilidad, con una palabra antes, una palabra después, que englobe mayor cantidad de personas. No tengo ningún drama al respecto, si lo que yo quiero es que avance el proyecto, que no pierda el fondo y que la forma, si se puede mejorar a través de una mejor indicación por parte de ustedes, que ojalá así sea. Pero eso fue lo que entendí de lo que dijo el secretario Díaz, y puedo estar equivocado. Gracias, presidente. Muy bien, no se preocupe que el proyecto va a avanzar y va a quedar en estado de tabla, y yo creo que es un proyecto sencillo que va a concentrar un amplio apoyo, pero también el hecho de que vaya a la sala, que fue la propuesta del senador García, permite que otros senadores también puedan presentar indicación y probablemente vaya a ser despachado con la misma unanimidad en particular. Señor secretario Rogante, Muchas gracias. El secretario en todo caso es un representante del deporte popular, a él lo ejerce y lo administra. Sí, sí, claro. El secretario titular, sí. Aquí, tiene que confirmar nuestro proyecto. Sí. Don Javier. Presidente, vamos al segundo punto de la tabla. Muy bien. Diana, por favor. Diana. Vamos al segundo proyecto de la tabla, que es el tema de los estatutos de las universidades estatales. Está en la sala virtual el subsecretario Juan Eduardo Vargas, está José Miguel Rey, están en la sala para exponer, presidente, usted dispone. Muy bien. Javier,
Sí, Pasamos al segundo punto, ¿sí? sí, pasamos al segundo punto de la tabla, presidente, despachado el proyecto anterior. Liberamos a quienes nos acompañaban en el proyecto Así anterior. es. El secretario Vive ya no está, ¿no? Está con serios problemas porque él está en el Senado y el Senado, el edificio del Senado está con problemas de internet, presidente. Ah, ya, correcto. Se Ujú. congeló de frío, se congeló de frío. No, no. Está viendo- Yo creo que está viendo los caballos mejor, ¿ah? Yo creo que está. No. Él está en el edificio del Senado, va todos los días. O sea, el secretario está con serios problemas con los servicios básicos, ¿ah? Bueno, yo creo esto, o sea, calefacción, Así es. internet. General Quintana, y don ya. Francisco se había conectado desde su celular en un rato, Claro. pero seguramente se le No, cortó algo, pasó ahí. No se preocupe, está bien representar la secretaría aquí con usted y con Javier. Gracias, Bueno, presidente. al segundo tema, que El segundo hoy día tema, sí, gracias. correspondería votar, don Javier, el proyecto de estatutos. Así es. Que también es un proyecto bastante sencillo, hemos escuchado a distintos actores y para que tenga alguna utilidad, finalmente, si se opta por votar a favor, digamos, tiene que ser hoy día, porque el plazo está, Claro. está muy encima. Le Dado- ofrezco la palabra. Sí. ¿A mí? Sí, claro. Me está Sí, llamando bien. Sí, no, presidente, dado que se ha escuchado a los invitados que han sugerido los señores senadores, el acuerdo de la sesión anterior era precisamente votarlo hoy día con la presencia del Ejecutivo. Se ha escuchado al subsecretario de Educación Superior y a todos los invitados que han sugerido, de tal manera que el acuerdo adoptado la semana anterior era votar este proyecto en general en esta sesión. Así que, presidente, lo que usted disponga. Ahí llegó el secretario titular. Ahí llegó el secretario, Bien. pero es lo que le decía, presidente, corresponde votarlo. Ahí llegó el secretario. Ya. Nosotros también escuchamos al subsecretario que nos acompaña, don Juan Eduardo Vargas. Sí. Él nos expresó una opinión contraria, digamos, a este proyecto, que por supuesto va a ser considerada también por los señores senadores al momento de entregar su opinión. Pero esto básicamente es prorrogar de 3 a 4 años, es dar un año más de plazo, ¿no es cierto?, para la elaboración de los estatutos. Esto fue pedido por los rectores de las universidades. También escuchamos a la mesa triestamental que lo respalda. Ellos plantearon una serie de otros proyectos, de otros temas, problemas que tienen internos que no tienen necesariamente que ver con esta discusión. Pero lo que corresponde entonces es votarlo, señor secretario. Sí, presidente, como usted lo ha señalado, este es un proyecto muy simple, son 2 líneas, es el proyecto de ley, que es aumentar el plazo, cambiar el número 3 por 4, de 3 a 4 años. Ya se ha planteado por los diferentes invitados, por el gobierno se han planteado sus puntos de vista. En consecuencia, lo que le sugiero, señor presidente, es poner en votación en general y en particular este proyecto de ley. Si así le parece, tomaríamos la votación. Claro, o también si algún, como es general y particular, puede que algún señor senador, señora senadora pueda querer enriquecer este texto tan breve de 2 líneas, haciéndonos cargo también de lo que nos plantearon los invitados. Mientras eso ocurre, y antes de poner en votación, le voy a ofrecer la palabra al subsecretario, don Juan Eduardo. Por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, muy brevemente, nosotros en efecto nos hemos manifestado en contra de este proyecto, no porque no compartamos el objetivo del mismo, sino porque hemos visto que es innecesario de cara a lo que ha sido la realidad de la tramitación de estos proyectos de cambio o de reformas, de modificaciones de estatutos. En efecto, hemos visto también, por otra parte, presidente, que diversos rectores nos han comunicado que han seguido avanzando en este proceso y que lo están haciendo de buena manera y confiando en llegar a los plazos que están establecidos en la ley actualmente. El rector Solesi, si mal no recuerdo, hizo envío de una serie de archivos a la Cámara de Diputados a través de los cuales daba cuenta de cómo había avanzado en su proceso y hacía ver que iba a cumplir con los plazos que se establecen en la ley, como decía, actualmente. Es por eso, simplemente, presidente, que consideramos que no es necesario este proyecto, por cuanto, al menos con respecto a lo que han dicho los rectores, ellos han podido conducir de buena manera a través de diversos medios telemáticos estos procesos, los han podido hacer participativos,
uno podrá discutir si es lo suficientemente participativo o no, que es un poco lo que nos hicieron ver los invitados la semana pasada, pero en definitiva no ha habido, al menos que nosotros sepamos, presidente, ninguna noticia de que alguna institución no haya podido desarrollar los procesos en el plazo de estos 3 años que usted señalaba. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Efectivamente, el tema de la participación es aquello en lo que más hicieron hincapié nuestros invitados, porque la pandemia ha generado dificultades muchas veces para la presencialidad, como bien lo sabemos también nosotros en el Senado, y eso es lo que ha hecho que algunas universidades, en esta realidad heterogénea que presentan en la confección del estatuto, algunas se hayan quedado un tanto rezagadas. Ofrezco la palabra si hay algún senador que desee proponer alguna indicación, o si no, votaríamos tal como está el proyecto. Don Francisco. La senadora Proboste está viendo la palabra. Veo a la senadora Proboste. Sí, presidente. Mire, a nosotros nos parece muy interesante todas las observaciones que hemos escuchado en esta discusión del proyecto. Lo comentábamos la semana pasada a raíz de la invitación que usted hizo a distintas organizaciones en que varios de los temas que ellos miraban con creces este proyecto de ley y más bien miraban en que la ley requiere tener otras acciones. Sin embargo, yo creo que particularmente respecto de este punto, nosotros podríamos incorporar, dado que es general y particular, una indicación que recogiera la voluntariedad y por lo tanto ser muy, muy explícita de que por acuerdo del superior de cada universidad podrá extenderse en un año más el plazo señalado en el párrafo anterior. Nos parece que eso da cuenta en que la universidad mire cómo ha sido su proceso y que además respetemos su autonomía a partir del órgano superior de cada universidad. Pero al igual como lo hicimos nosotros respecto de evaluación docente, por ejemplo, cuando postergamos el año pasado, cuestión que vamos a tener que volver a hacer este año, seamos capaces de establecer un mecanismo en donde las personas que sí quieran evaluarse lo puedan hacer, pero aquellas que no, también lo puedan manifestar. Y creo que esa disposición también debiera regir, porque esto lo estamos haciendo precisamente por la situación de la pandemia, porque muchas universidades no han podido reunirse y por lo tanto, si existe acuerdo del órgano superior de cada universidad de extender el plazo, extender este periodo hasta por el plazo de un año, esto se debiera coger en ese sentido. Yo, presidente, estoy lamentablemente aquí no puedo escribir el mensaje al señor secretario. Muy bien, sí. Se nota que hay algunos problemas ahí de conexión. Señor secretario, está sin audio usted. Sí. Yo estoy acá en Valparaíso, en el Senado, la señal se cae y se abre absolutamente en el tiempo. Yo estoy ahora funcionando desde mi celular, igual que la señora Proboste, entonces pareciera ser que es un problema del servidor del Senado, al parecer. No es un problema de la zona geográfica, no es un problema de Valparaíso propiamente tal. Presidente, entiendo que la señora Proboste estaría formulando una indicación para agregar un nuevo inciso a este proyecto de ley con el objeto de establecer la voluntariedad de las universidades para extender en un año más el plazo que se está ya extendiendo en el artículo único. No sé si usted entendió lo mismo. Efectivamente, yo creo que además eso recoge lo que han planteado nuestros invitados y de alguna manera también el Ejecutivo, o sea, lo deja menos imperativo y respeta, ¿no es cierto?, la autonomía de cada universidad para utilizar esta prórroga en la medida que se requiera. Ya. No sé si le parece, presidente, que yo acción. Sí, por supuesto. Sería una cosa así, sería, sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, este plazo podrá extenderse con acuerdo expreso de la respectiva autoridad universitaria. ¿Me siguió? Perdón, ¿Sí? perdón, la idea sería que lo resuelva cada rector. No.
La junta directiva. El órgano superior, El órgano que puede superior. ser en algunos casos la junta directiva, o académico. Le acabo de mandar, señor presidente, la propuesta de indicación al secretario. Si quiere la leo. Sí, que es la siguiente: por acuerdo del órgano superior de cada universidad, podrá extenderse en un año más el plazo señalado en el párrafo anterior. Esa sería la indicación. Muy bien. Si le parece a la comisión, entonces ponemos en votación en general y ponemos en votación con esa indicación. Con esa indicación, perfecto. Senador. Yo me voy a obtener frente a esta indicación, no tengo los antecedentes suficientes, creo que el problema de qué órgano decide es un problema en varias universidades. Quiero decir además que yo lamento que después de todo este tiempo en el sistema universitario no hayamos sido capaces de producir un marco de relación y de decisiones más adecuado. Una de las cosas que más complicado tiene el mundo hoy día es el alcance de la democracia, y en instituciones como la universidad debiera dar un ejemplo en este sentido. También nosotros en el Congreso, pero creo que lamento yo que eso no haya ocurrido en los tiempos correspondientes. Pero ¿quién decide, se posterga o no se posterga? Yo creo que uno de los problemas que hay en el sistema universitario. Entonces, por eso no estoy en condiciones de votar y me abstengo frente a esta indicación. Perdón, usted se abstiene respecto a la indicación, pero respecto del proyecto de la prórroga. No, yo estoy por la prórroga, efectivamente. Presidente, si le parece, hagamos votación separada. Sí, mejor. Bien, ya. Votemos primero el proyecto como está y luego la indicación. Presidente, si no hay acuerdo unánime, podemos eliminar la indicación, no hay problema. Sí, parecía que eso dejaba la posibilidad. A mí me parece que hacía sentido también lo que planteaban las agrupaciones y de alguna forma también el Ejecutivo, el planteamiento que hizo hoy el subsecretario. No sé qué opina subsecretario sobre la indicación, pero yo también creo que tenía sentido si es que es unánime, es una forma de facilitar el proceso. Le ofrezco la palabra al subsecretario, perdón, senador Monte, y seguimos la votación. Gracias, presidente. Me gustaría verla, pero por lo que entiendo, parece que al menos desde el punto de vista de no impedir que las universidades que ya completaron el proceso puedan, si así lo acuerdan, presentarlo de estatuto, me parece que es mejor que simplemente prorrogar por un año la entrega de los estatutos. O sea, mi punto, presidente, es que, si lo entiendo bien, con esta indicación se permitiría que al menos los que ya pudieron hacer el trabajo y lo hicieron bien y ya están listos, que no sigan extendiendo el plazo, y desde ese punto de vista me parece que hace sentido. Si es que efectivamente es la Junta Directiva o el Consejo Superior, dependiendo de la universidad, el órgano que adopta esta decisión. Pero insisto, presidente, que me gustaría verlo, repasarlo y estudiarlo para ver si no hay quizás algún otro arista que no esté viendo en este momento. Gracias. Bien, entonces, gracias, subsecretario. Terminemos la votación del proyecto, señor secretario, y luego vemos si hay unanimidad para indicación o no. Entonces, presidente, entiendo que primero se va a poner en general en votación el proyecto de ley como fue aprobado por el diputado. ¿No es cierto? En general. Sí, senador Montes. Yo voto a favor en general la postergación. Perfecto. Senador Alvarado. Yo soy partidario de votarlo todo a favor con la indicación, porque aquí ya han transcurrido 3 años, han habido avances importantes en los planteles, se han ido respetando los procesos de participación desarrollados en cada uno de los estamentos universitarios, ha habido una activa comunicación de los rectores y los estamentos con la subsecretaría, y en ese sentido, ese trabajo que ya está realizado, de pronto alargar el plazo genera una complicación. Me gusta la indicación. Si vamos a votar el proyecto a secas por la prórroga sin la indicación, yo voto en contra. A ver, senador, pero se está votando en general el proyecto de ley. ¿Votaría en contra entonces? No, o sea, a ver, ¿estamos votando en general y en particular? No, solamente en general el proyecto tal cual fue aprobado por la Cámara de Diputados, que es aumentar de 3 a 4 años el plazo. Me abstengo. Abstención. Senador García. Me abstengo. Me gustaría aprobar el proyecto con la indicación que anunció la senadora Proboste. Perfecto. Senadora Proboste. Voto a favor.
Senador Quintana. Senador Perdón, Quintana. a favor, a favor. Y entonces aprobamos en general el proyecto, 3 votos a favor y 2 abstenciones. Si le parece ahora, presidente, pondríamos en votación la indicación de la senadora Proboste para agregar un inciso a este artículo único del proyecto. Bien, ¿podría leerla, señor secretario? Sí, presidente. La indicación dice lo siguiente: por acuerdo del órgano superior de cada universidad, podrá extenderse en un año más el plazo señalado en el párrafo anterior. Esa es la indicación de la senadora Proboste. Yo quería preguntarle al subsecretario, inmediatamente, senador Monte, en el órgano superior están representados también los distintos estamentos, ¿no es cierto? ¿O eso queda a criterio de cada universidad? Presidente, depende de los estatutos de cada universidad. La ley, de hecho, la ley de universidades estatales propone en el título segundo la conformación que debe tener ese órgano superior, pero en el que hay una participación de al menos 2 representantes, si mal no recuerdo, del Consejo Académico, que está a su vez integrado por diversos estamentos de la universidad. Es de esa manera, podríamos decir indirecta, en la que en el órgano superior de la universidad, una vez que se adecúen a lo que establece la ley. Actualmente tendría que revisar le puedo hacer llegar un resumen, si quiere, presidente, pero no tengo aquí a la vista cómo es la composición en cada una de las universidades estatales. Claro, porque sin la indicación propuesta, yo parto de la base que la decisión podría tomarla eventualmente solo el rector, ¿o no? No, porque en todas las universidades estatales existe una junta directiva, y esa junta directiva, representantes de los académicos, están los representantes estudiantiles, están los representantes está la preside el rector. Esto es lo que tenemos ahora, actualmente. Bien, está cautelados. Senador Monte. Presidente, Mira, yo quisiera, si se vota yo me voy a abstener. Quisiera poder consultar, porque yo lo que he conversado con los gremios, una de las cuestiones que está cuestionado, está en discusión es la actual estructura de decisiones. Entonces, si le vamos a dejar la postergación a la actual estructura de decisiones, puede que en algunos casos sea integrada, pero en otros casos esté muy en función de repetir el poder que hoy día hay. Yo, para votar de otra manera, tendría que darme el tiempo de consultar, conocer la indicación y consultar a alguna gente para formarme una opinión. Y por primera vez, yo creo que desde que está el subsecretario voy a estar de acuerdo con él que hay que estudiar más la indicación. Presidente, ¿me permite? Estoy muy de acuerdo con el Ejecutivo, senador Monte, en educación últimamente. Senador García. Presidente, yo quería hacer una sugerencia a la senadora Yasna Proboste, que la extensión del plazo sea hasta por un año, porque a lo mejor una junta directiva, una universidad quiere hacerlo por 6 meses, quiere hacerlo, no sé, de aquí a marzo. Puede que no todos necesiten el año, porque aquí les estaríamos obligando a todos a que tengan que prorrogar por un año, y puede que haya alguna que necesiten menos tiempo. Una sugerencia. Usted es la dueña de la información. No, podrá extenderse por hasta un año más. Muy bien. Fue lo que dijo el rector Vivaldi cuando nos visitó, que había universidades que estaban listas ya. Por hasta un año, entonces. Señor secretario. La indicación. Menos requerimiento lo puedan hacer por menos tiempo. Es posible, presidente, es posible que nos votemos esto en la próxima sesión, esta parte, para poder consultar a distintos actores. Lo que pasa, senador Montes, es que estamos con un plazo muy encima. Yo no tengo problema entonces que se vote mañana esta parte, pero está bien. Yo en ese caso no lo voy a votar a favor. Ya, señor secretario, ¿cómo quedaría la reacción? Sería lo siguiente: por acuerdo del órgano superior de cada universidad, podrá extenderse hasta por un año más el plazo señalado en el párrafo anterior. Bien, yo creo que cambia poco el proyecto original. En fin, ¿Perdón? No, creo que el cambio no es tan sustantivo respecto del proyecto original, pero creo que se hace cargo de lo que se ha recogido. Pero, en fin, pongámoslo en votación.
Ya. Entonces, el señor presidente pone en votación la indicación formulada por la senadora Proboste en los términos que se ha dado lectura recientemente. Senador Montes. Está sin audio, senador Montes. Senador Montes. Yo lamento, presidente, que no se considere la posibilidad de consultar, dado que la indicación se acaba de presentar. Me acaban de llamar los dirigentes gremiales, la Federación Nacional y todo, y ellos creen que las estructuras de la Junta son una negociación entre los ejecutivos y el rector, eso es lo que me están informando, y que por lo tanto no siempre van a reflejar la situación, la diversidad de las universidades. Por eso yo, si así fuese, yo voy a votar en contra de la indicación, porque creo que por lo menos darnos el tiempo para poder reflexionarla y conversarla, porque esto va a generar alguna dificultad. No tengo problema que si usted quiere se vota mañana, presidente, pero yo tengo que darme el tiempo para poder reflexionarlo. Vota en contra, senador Montes. Así es. Senador Alvarado. Yo voto a favor de la indicación. Senador García. A favor de la indicación. Senadora Proboste. Yo, presidente, voy a votar a favor de la indicación, y es porque en esta lógica y también después de haber escuchado a quienes concurrieron a esta comisión, nos parece que el carácter de establecer diferenciada para las instituciones de educación superior es algo de lo que hemos venido haciendo en el marco de esta pandemia. Así como lo decíamos, no todos los profesores quieren que se les docente, la gran mayoría, nosotros quisiéramos que se eliminara, pero hoy día, dado que está presente, lo que hicimos en la ley, decir, mire, usted puede postergar, esa es la señal pública, y en este caso la señal pública que se da es que este proceso también se puede postergar, y esto requiere considerar a todos los estamentos que participan del órgano superior de cada universidad. Yo lo señalé desde un comienzo, con toda transparencia, que nuestra conversación que tuvimos con los representantes académicos de la Universidad de Atacama nos señalaba la conveniencia de sacar este proceso porque la conectividad no es buena, porque no se ha hecho un proceso de participación como todos ellos quisieran en tiempos normales, y por eso voy a votar a favor. Perfecto. Senador Quintana. Voto a favor. Entonces queda aprobada la indicación por 4 votos a favor y 1 voto en contra del senador Monte, y en consecuencia, presidente, senadoras, senadores, que haría despachado este proyecto de ley. Bien, antes que levantemos la sesión, tenemos que citar durante la semana, idealmente, a la mixta por kinder obligatorio. No sé si hay alguna... Presidente, si me permite, de acuerdo a lo que habíamos conversado. Secretario, sí, por favor. Sí, conversé telefónicamente con la secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Ellos sesionan ordinariamente los días lunes y también de 12 a esta misma hora, y los días martes a las 3. En consecuencia, las posibilidades que tendríamos el presidente para convocar a la mixta y poner la forma y modo de resolver la discrepancia a partir de la indicación que ha propuesto el Ejecutivo serían 2. No sé si la comisión nuestra va a sesionar, o como mixta más bien dicho, el próximo lunes 10. Y la otra posibilidad sería funcionar este miércoles de 3 a 4 de la tarde, antes de la sala del Senado. Bien. ¿Y hay otro horario también o no? Yo tenía pensado convocar de todas maneras para el próximo lunes, aunque estemos en semana regional. Mismo horario. Entonces, presidente, ellos no van a tener sesión el próximo lunes. La Cámara de Diputados no sesiona en la Comisión de Educación el lunes a la hora ordinaria de ellos. Ya, pero no, eso no quita que podamos convocarlo a una... Absolutamente no, presidente. Presidente, ¿Se García? Yo le solicitaría, presidente, que respetáramos la semana regional porque, bueno, la verdad que no hemos tenido semanas regionales y necesitamos, a pesar de que son muchas comunas las que están en cuarentena, pero yo creo que igual es bueno ante una semana tan importante, digamos, víspera de elecciones tan importante para el país, podamos dedicarla al trabajo en terreno. Por eso quería sugerir de que
pudiéramos hacerlo ya para el lunes 17. Claro, entiendo que es lunes 17, pero que respetáramos la semana regional. Bien. Ok, senador Montes, don Carlos. Está sin audio. Hemos estado en una posición contraria al proyecto del Ejecutivo porque tenía inconsistencia y tenía distintos problemas. Se le hizo ver al ministro en una sesión de esta comisión que construyera un acuerdo, que nosotros entendíamos que hoy día el kinder ya era obligatorio en 94 o 97%. Entonces tenía una falsa disyuntiva, y que él quedó de hablar y generar algún diálogo entre los distintos sectores para buscar una solución. Se lo hemos dicho desde el comienzo, pero se lo reiteramos la última vez. Entonces yo la verdad, presidente, que preferiría que usted hablara con el ministro qué es lo que quiere. ¿Quiere que le rechacemos el proyecto? ¿Qué es lo que quiere? Nosotros quisiéramos aclarar el punto principal y para eso él quedó de armar algún tipo de diálogo. Y quiero también aprovechar esta intervención para decir que me han llamado 3 federaciones de estudiantes que estaban viendo la sesión y me dicen que en la junta directiva de las universidades estatales no hay participación de estamento. Quiero informarle a usted nomás. ¿Cómo que no hay participación de estamentos, Carlos? Es lo que me están informando. Yo no sé, es lo que me están informando. Puedo decirle qué universidades son incluso. Que solamente la negociación entre gobierno y la rectoría. Bien. Vamos a considerar la opinión de los colegas respecto de la semana regional. Senador Alvarado, ya pedido la palabra. No, respecto a la mixta de kinder obligatorio, yo creo, presidente, que debería constituirse y en la Constitución definir y evaluar, analizar la propuesta que tiene el Ejecutivo y definir un cronograma de trabajo. No significa que tengamos que votar inmediatamente. Entonces yo creo que es bueno poder constituirla y ahí ver un calendario de cómo abordamos y seguimos. Bueno, vamos a hacer todo el empeño. Por eso yo planteé el tema. Yo estoy complicado martes y miércoles ante la sala porque tengo comisión de seguridad, pero vamos a intentar resolverlo. Y también tomo lo que dice el senador Monte de hablar con el Ejecutivo respecto al kinder obligatorio. Bueno, le agradecemos a todos por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.